escogió los clavos por amor. Él escogió los clavos para redimirnos. Él escogió los clavos para desatar toda atadura. Escogió los clavos para recibir perdón. Él escogió los clavos para hacernos entender que Él prefería morir a vivir sin ti. Él escogió los clavos para darnos libertad. Escogió los clavos para darte salvación, porque Él anhela que tú y yo podamos vivir eternamente con Él. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. De Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré.
cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos de nuevo la bienvenida a esta semana donde estamos tratando estos temas tan maravillosos, estos temas tan importantes sobre el Calvario, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Así que les invitamos que mientras continuamos con la programación, compartan el enlace de cada uno de los temas de este ahora mismo. Todavía tienen tiempo para poder de esta forma compartir esta semilla del Evangelio, esta semilla de las buenas nuevas. Así que los invitamos a que por favor compartan el enlace con cada una de las personas que usted conoce, cada una de su familia, de sus amistades. Queremos decirles que estamos muy contentos y muy agradecidos de haber podido contar con su audiencia, con su presencia en esta semana, donde estamos tratando esta campaña, Él escogió los clavos. Así que tal si comenzamos con una oración para que el Espíritu Santo sea el que dirija absolutamente todo, para que todo lo que hagamos en esta hora, todo lo que digamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más que nos podamos reunir, Señor, para estudiar tu santa palabra. Nos has permitido, Señor, que podamos estudiar estos temas tan maravillosos. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación, Señor. Te pedimos que en estos momentos el Espíritu Santo sea el que tome el control una vez más de esta su programación, que pueda preparar las mentes, los corazones, para que sus palabras, Señor, sean recibidas conforme a su divina voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo dirija cada palabra, para que todo lo que digamos sea para su gloria y para su honra. Te lo pedimos todo en el nombre de su amado Jesús. Amén. Ahora continuaremos con el resto de la programación. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No, no,
agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Ahora, ¿qué tal si hacemos otra oración antes de comenzar el tema de hoy que se titula Él escogió los clavos para darte salvación? Así que oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Padre, ahora nos disponemos a abrir su santa palabra, a estudiar este tema tan precioso de la salvación, este regalo, Señor, tan inmerecido. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su gran amor, su gran misericordia. Gracias, Señor, por este sacrificio que usted hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más en el día de hoy usted nos vuelve a ofrecer este regalo de la salvación. Qué bendecidos somos al hallar gracias, Señor, todavía. Señor, le pedimos que el Espíritu Santo vuelva una vez más a coger el control y prepare las mentes y los corazones. Lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar diciendo que a Dios sea la gloria. Toda la gloria de Él. Qué maravilloso. Qué inmerecido este gran regalo de la salvación para cada uno de nosotros. Hay un pensamiento que me gusta mucho que dice que fuiste y eres la huella de su amor. Un pensamiento que se utiliza mucho en este tiempo. Fuiste la pasión de su entrega. Fuiste y eres la herencia de su reino y eres el motivo de su regreso. La lectura bíblica se encuentra en 1 de Juan 4:19. Hoy vamos a hablar de la historia de amor más importante y más grande y poderosa que hay en este mundo y en la palabra de nuestro Señor.
y es sobre la cruz, el Calvario, su sacrificio. Me gusta mucho como el apóstol Juan lo describe en 10 palabras, en 1 de Juan 4:19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó Él a nosotros primero? Juan también lo describe de una forma preciosa en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si por si acaso ha quedado alguna confusión o no se ha entendido bien, me fascina ver cómo también el apóstol Juan vuelve de nuevo y lo describe en el mismo versículo 16, en el mismo capítulo 3, en otro de sus libros, en 1 de Juan 3:16, que dice así: en estos hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. En cada uno de estos versículos, ¿qué vemos en común? Vemos su amor y su sacrificio. Su amor y su sacrificio equivale a salvación. Muchos se maravillan de muchos viajes que se comentan del ámbito científico, viajes arqueológicos, Cristóbal Colón, Apolo a la Luna, pero ¿saben qué? El viaje más importante, más peligroso, lo hizo Jesucristo. Lo hizo Jesucristo, un viaje donde se le exigía sacrificios inmensos, un viaje que le exigía recorrer el violento, salvaje y brutal camino hacia la cruz. Un viaje donde Él sabía que le esperaba la muerte. Mire lo que dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 5 pasos impresionantes que tomó, que fueron dados por Cristo en la escalera de la humillación. De Dios pasó a ser hombre, de hombre a siervo, de siervo a reo de muerte, de cruz. Impresionante el amor de Dios para con nosotros. Este viaje que Él iba a conducir, Él sabía muy bien que este viaje iba a ser conducido desde la gloria de su trono hasta la vergüenza infame de la cruz. Él sabía que este viaje que Él iba a conducir era un viaje desde la seguridad de su reino celestial hacia el constante peligro en un mundo enemigo. Él sabía que este viaje que Él iba a conducir era desde ese mundo, esa veneración amante que tenían los ángeles con Él, ese amor. Sabía que era desde ese amor infinito del Padre, venía al odio de los demonios aquí en la tierra, al odio de los impenitentes también. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo para ti y para mí. Lo hizo para darnos salvación. Sin duda, este viaje ha sido, y esta historia, la más poderosa e importante en este mundo y en la santa palabra de Dios. ¿Por qué y cómo? Como he dicho otras veces, porque desde Génesis hasta Apocalipsis no hay nada en la palabra de Dios más poderoso que la sangre de Cristo Jesús. Porque es en su sangre que nosotros encontramos reconciliación, justificación, redención, santificación y salvación. Amén. Hubo un momento en el plan de salvación cuando realmente le llegó la hora a Jesús de comenzar a sentir la carga de cada uno de nuestros pecados. Juan 17:1 nos marca ese momento. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado.
glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Tremenda la oración de él en ese momento. Entonces se encamina él hacia el Getsemaní, diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Él que siempre había dicho, Juan 8:29, siempre había dicho, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En estos momentos se encaminaba con una tristeza mortal. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía diferente? Era tan grande y terrible, la carga del pecado, que él temía quedar separado eternamente de su Padre, del amor del Padre. Era tan grande su agonía y tan terrible que caminando hacia el Getsemaní, él de su cuerpo comenzó él a hacer gemidos. Los discípulos nunca lo habían visto así, ni lo habían escuchado así. Fue tan grande que 2 veces tuvieron los discípulos que sostenerlo antes de llegar al Getsemaní, porque si no lo hubieran sostenido, él se hubiera desplomado. Así de grande era su agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias de los pecados de los hombres. Como hombre, tenía también que soportar la ira de Dios por la transgresión, y él como hijo de Dios conocía más bien que nadie la ira del Padre. Cristo estaba sufriendo la justicia divina, aún sin haber cometido pecado, siendo inocente. La estaba sufriendo, eligió sufrirla para convertirse en tu sustituto y en mi sustituto, para que hoy tú y yo pudiéramos tener esa oportunidad de obtener ese regalo de la salvación. Hasta este momento él había obrado como intercesor, y ahora en esta agonía tan grande que él estaba viviendo, él deseaba y pedía que alguien intercediera por él, que uno de sus discípulos intercediera por él, que ellos intercedieran por él. Y no hubo ninguno, tan solo ni siquiera una hora, que intercedió por él. Grande era su dolor. Entonces estaba sintiendo el dolor de que ninguno, ni siquiera una hora, pudo interceder por él. Estaba también sintiendo el dolor de sentir quebrantada su unidad con el Padre. Y esto le causaba temor, sí, porque el sentir la unidad quebrantada con su Padre le causaba temor, porque él temía, que no pudiese soportar lo que venía, que no pudiese luchar contra los demonios, contra Satanás cara a cara, que no pudiera soportar el dolor que le iba a traspasar el alma al saber las cosas que iba a tener que soportar de aquellos a quienes él amaba, por los que él se había comprometido a salvar. Para él todo estaba en juego, todo. Si fracasaba, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la raza humana hubiera quedado bajo el poder de Satanás eternamente. Grande era la carga que tenía él. Mientras él sufría esta agonía, el enemigo le decía, si continúas haciéndote el sustituto de este mundo pecaminoso, vas a quedar desamparado, vas a quedar, tu unidad con tu Padre va a quedar quebrantada, vas a quedar separado del amor de tu Padre para siempre. Le decía, no vas a ganar nada con este sacrificio, son unos ingratos, tu propio pueblo te rechaza, tu propio pueblo ha tratado de destituirte como fundamento, como centro, como sello de las promesas hacia ellos mismos. No vale la pena, le decía, porque uno de los tuyos te va a traicionar. Te está tratando de vender al precio de un esclavo. No vale la pena, escúchame, le decía, no vale la pena, porque uno de los que tú amas te va a negar. Tremenda la agonía de nuestro Señor, tremenda la prueba que estaba viviendo. Yo me pregunto, ¿qué le estaría diciendo, qué le estará diciendo hoy
el enemigo a nuestro Señor. Después que ha transcurrido pues mucho más tiempo. Pienso yo que tal vez le dice algo como en forma como de bullying, sarcasmo. Tal vez le dice, ¿valió la pena? ¿Acaso está valiendo la pena esta semana donde se conmemora algo tan especial como ese sacrificio que tú hiciste por ellos? ¿Acaso tu pueblo sigue tus indicaciones de lo que se debe de hacer esta semana? Como tú dejaste estipulado en Éxodo 13, en el libro de Éxodo. ¿Acaso tu pueblo está siguiendo esas especificaciones, esos consejos, lo que tú habías pedido que se hiciera? ¿O será que acaso tu pueblo ni siquiera conoce lo que dice Hebreos 13? Ni lo que tú pediste que se hiciera esta semana. ¿Acaso ese pueblo ingrato que ahora esta semana lo utiliza para beber, jugar dominó, si acaso comer pescado, valía la pena? ¿Será que los que profesan ser tu pueblo, que escogen esta semana para irse de vacaciones y disfrutar? Porque vamos a tener un poquito de Dios, pero necesitamos lo secular, porque necesitamos estar entretenidos, necesitamos relajarnos, disfrutar. Así que vamos a aprovechar esta semana para disfrutar en el mundo secular. Y lejos con lo que decía el libro de Éxodo. ¿Será que tal vez le dice a él, wow, tengo a los ingratos, a los impíos y a los que profesan ser tu pueblo, tengo a muchos en mis manos? Los he engañado con el conejo y con los huevos. He tratado de opacar la realidad de esta semana y han caído. Mire, mi hermano, it's not about the bunny, it's about the lamb. No se trata sobre el conejo, se trata sobre el Cordero de Dios. ¿Será que tal vez le dice, increíble, como tantas iglesias que profesan ser tu pueblo, se dedican a hacerlo egg hunting, a organizar esta búsqueda de huevos? Los niños excitados a que lleguen estos tiempos, no para recordar el sacrificio, sino para ver al conejo, para buscar los huevitos. Tremendo, como los padres no le han inculcado a sus hijos la realidad, la solemnidad, la veneración que se debe de tener en esta semana. Creo que si tal vez le preguntáramos a muchos niños qué es lo más que tú disfrutas de Easter, creo que sería muy poco lo que te van a contestar. El amor de mi Cristo, lo que hizo por mí en la cruz, el regalo de la salvación. Creo que muchos te dirían la búsqueda de los huevitos. Despierta, iglesia, despierta, pueblo de Dios. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esto es una semana muy importante, y vuelvo y repito, no podemos, no es suficiente y no es justo que nosotros querramos tener un pie adentro y otro afuera. No vale que después de tal sacrificio nosotros nos conformemos con tener un poquito de Dios, un poquito del sacrificio, hablamos, ok, escuchamos las prédicas, pero entonces vamos a también tener del mundo, vamos a buscar los huevos, vamos a hacer esto. No, hermano, no. Yo me imagino a Jesús diciendo y respondiendo, es verdad, muchos me rechazan, pero no son todos, pues muchos me aman y son felices conmigo. Y muchos de los que me rechazan volverán a mí. Un día, las aflicciones que tú les has causado no las soportarán más, ¿ok? Se encontrarán tan enredados en problemas, tan desesperados por los errores que tú les inculcaste hacer, que correrán a mis brazos. Correrán a mis brazos, porque aún hay gracia. Porque aún, dice él, puedo reconstruir las vidas que tú has dañado, porque un día derramé mi sangre en esa cruz
y son míos. Me pertenecen por la creación y por la redención. En ese momento del Getsemaní, todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento de que aquellos a los que Él se había comprometido a salvar, en algún momento, aquellos que Él amaba tanto, que en algún momento se uniesen a las maquinaciones del enemigo. Esto le traspasaba el alma a Jesús. Era una tortura mortal lo que Él estaba viviendo, tanto así que sufrió lo que se llama hematidrosis, cuando sudó sangre. ¿Ok? Esto lo causa, no es algo muy común para nada, es muy poco común, y lo causa un nivel de ansiedad, de aflicción tan grande, ¿ok?, que el mismo cuerpo desplaza un químico que rompe los capilares de las glándulas por donde sale el sudor, y comienza a salir sangre. Mire lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe qué implicaba esto también? A las personas que le ha sucedido esto, pasa algo muy terrible. Y es que su piel se vuelve bien, pero bien frágil. Bien frágil por esa situación que se le han roto todos esos capilares. Se vuelve muy frágil. ¿Y qué te estoy queriendo decir con esto? Que lo que se le venía a Jesús con los latigazos era mucho peor que cualquier otra persona normal, porque su piel estaba muy delicada por lo que había sufrido de esta condición, por la agonía tan grande que llevaba. Fue en este momento, en el Getsemaní, que Jesús tuvo que tomar su última decisión. Si Jesús elegía al hombre, tenía que separarse de su Padre y sufrir una muerte espantosa. Si elegía volver al cielo y evitar la cruz, evitando la cruz, el hombre permanecería en el poder del enemigo. 3 veces le pidió al Padre: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pero Dios no dejó a su Hijo sufrir solo. Mientras Jesús clamaba en esta agonía, quiero que sepas que allí se encontraban legiones de las fuerzas satánicas que lo estaban estremeciendo. En ese momento estaban las potestades del bien y del mal, hasta los mundos no caídos, estaban esperando en ese momento, mirando, esperaban a ver qué respuesta iba a recibir él a la oración que 3 veces le hizo al Padre. ¿Y qué le respondió el Padre? No. Jesús debía decidir, y decidió por ti y por mí, para que pudiéramos tener salvación. Y en ese momento, cuenta el Espíritu de profecía, que pasó algo tremendo. De repente hubo un silencio en el cielo, los ángeles entraron en un silencio rotundo al ver que el Padre comenzaba a retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado. Nos dice también que si hubiéramos podido nosotros ver esta escena, este momento tan terrible, sentiríamos que realmente el pecado es bien odioso. Él escogió esa agonía para darte salvación a ti y a mí. Pero ¿sabes qué? Jamás rompió la comunión con su Padre. Aún al sentir que se estaba quebrantando esa unión, Él prefería aferrarse a su fe y no a los sentimientos. Como ser divino en el cielo, como dijo nuestro hermano Alay, ya Él había tomado la decisión de sacrificarse. Pero en el Getsemaní fue donde el Señor, como ser humano 100%, tomó la decisión de ir a la cruz. Y en el Calvario la materializó. Fue una agonía terrible. ¿Cómo Él enfrentó esto? ¿Cómo enfrentar estos momentos tan terribles?
oración y comunión con el Padre Celestial. ¿Qué le producía esta agonía? El mismo temor de cualquier ser humano, de perder su vida, de la muerte. Su naturaleza humana se estaba aferrando a la vida. Lo estremecía el tener que enfrentarse, con todo poder destructivo del mal. Le estremecía el tener que enfrentarse a todo aquello que ofende la santidad de Dios, porque por ser hijo de Dios, tenía una visión muy clara de toda la suciedad del mal que venía sobre él. Le aterraba pensar el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, quedaría bajo la maldición de su Padre Celestial. Tremenda la agonía. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era una tristeza mortal, mortal. A él le dolía la separación de su Padre, como dice Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás, jamás, nadie ha podido sufrir lo que Jesús sufrió en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros ha tenido esa comunión y esa intimidad que Él tuvo y que Él siempre mantuvo con su Padre. Les voy a dar un ejemplo. Si yo perdiera a una de mis 2 hijas, más nadie puede sufrir el dolor que yo sentiría, porque más nadie la cargó en su vientre, porque más nadie ha compartido 24/7, porque más nadie lleva 15 años con una, 26 años con la otra, día y noche, porque nadie tiene esa relación que yo tengo con mis hijas. Imagínese, y yo soy lo que siento es amor, imagínese él que él es amor. Cuánto le dolía esta separación del Padre, algo que jamás nadie va a poder entender en su capacidad completa. Él escogió la tristeza mortal para que tú y yo, vuelvo y repito, pudiéramos tener salvación. En ese momento de la decisión, Jesús cayó moribundo. En su naturaleza humana, Él hubiera muerto en ese momento antes de llegar a la cruz. Pero su oración fue oída, no para librarlo de lo que ya estaba escrito, no. Pero como Él nunca rompió su comunión con su Padre Celestial, mire lo que dice el Espíritu de profecía. El poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerlo a fin de que pudiese beberla. Quería asegurarlo del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo cesó, no la tormenta, pero su agonía cesó, su desaliento cesó. Y Él fue fortalecido para soportar lo que venía, El Jesús que entró al Getsemaní no fue el mismo que salió de ahí. Porque cuando tú mantienes esa comunión con tu Padre Celestial, créeme, que Él te manda fortaleza extra. Cuando a veces nosotros hemos sido sometidos a pruebas, a angustias en nuestra vida, a temores, tal vez por un diagnóstico médico, un divorcio, una enfermedad, un hijo, tantas cosas que nos pueden pasar. Cuando hemos llegado al Getsemaní, en ese momento de gran angustia, y le pedimos a Dios que quite esa situación, que quite esa piedra de nuestro camino, es eso que nos está matando de dolor, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo, igual como tuvo el poder de quitarle la copa al hijo. Pero cuando no ocurre, nosotros debemos de entender
que si Él nos quita o nos hubiera quitado esa copa, esa situación, en el momento cuando nosotros teníamos que llevarla, no seríamos quien tú y yo somos hoy en Él. Si viviéramos evitando el Getsemaní, la cruz, ¿ok?, jamás veríamos la gloria de Dios aquí en la tierra. Nunca podríamos experimentar la gloria de la victoria de la mano de nuestro Señor. Porque cuando el tiempo de prueba pase, porque va a pasar, créeme que tú serás diferente. Habrás crecido en gloria, habrás conocido más a tu Salvador, habrás podido experimentar la victoria en la mano de Cristo. Entonces, tienes que entender que cuando estemos en el Getsemaní, en medio de tu angustia, pídele al Señor que se haga su voluntad. Y tu oración será oída, tal vez no para quitar la prueba o la cruz o la copa, pero sí para quitar el temor que te paraliza, sí para fortalecerte, para que tú puedas experimentar la gloria de Dios en tu vida. ¿Ok? Entonces, el Padre no intervino para quitarle la copa al Hijo en ese momento. Pero en ese momento de sufrimiento, en el Calvario y en la cruz, fue seguido por la mañana de resurrección. No fue librado de la muerte, sino que habiendo llegado a ella, fue sacado de las garras de ella. Amén. Dios no siempre contesta nuestras oraciones tal como nosotros queremos o como pensamos que debería de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Aún mejor, las contesta de acuerdo a su santa, divina y perfecta voluntad. En ese momento, en el Getsemaní, los discípulos que habían estado durmiendo, quiero que sepas que se levantaron. ¿Sabe qué los levantó? La luz del ángel que vino a servir a Jesús. ¿Y sabe lo que vieron? Vieron al ángel cogiendo así la cabeza de nuestro Salvador, de Jesús, así contra su pecho, enseñándole, apuntándole al cielo. Tremenda, cuán maravillosa es la gracia de Dios. Entonces llegó ya el momento de Jesús enfrentar a su traidor, a Judas. Y cuando contestaron que buscaban a Jesús el Nazareno, él contestó: yo soy. Él era y es y seguirá siendo el gran yo soy. Y cuando él pronunció estas palabras, yo soy, ¿sabe lo que pasó? El ángel que lo había venido a servir, a ayudar en ese momento en el Getsemaní, se le puso delante y una luz divina iluminó el rostro del Salvador. Y me gusta que dice, le hizo sombra una figura de paloma, y todos los soldados, los sacerdotes, hasta Judas, todos cayeron al suelo como muertos. ¡Qué vergüenza! El ángel se retiró y Judas tuvo otra oportunidad de arrepentirse cuando el Señor aún le decía: amigo, ¿a qué vienes? Pero Judas decidió darle la espalda, hacer su voluntad y venderlo a precio de un esclavo. Los discípulos estaban chasqueados, se sentían indignados de cómo el Señor se dejaba agarrar así de los soldados, amarrar. Pero cuando el Señor se desató las manos que habían sido amarradas por los soldados para curar la oreja que Pedro había lastimado, en ese momento el Señor les estaba diciendo a ellos y a nosotros que Él se estaba entregando. Él se estaba entregando. Pero Él no se rindió. Tú estabas allí en su mente y tú estabas allí en su corazón, aun cuando los discípulos se sintieron humillados, huyeron y lo dejaron. A él lo juzgaron y violaron cada uno de sus derechos, cada uno. Frente a Anás, le contestó con tanta sabiduría que Anás tuvo que quedar acallado. Y uno de los oficiales sintió tanto odio de ver a su representante, a su rey o a su gobernante tan acallado, que tuvo el atrevimiento de herir a Jesús en la cara. Lo abofeteó, le metió una pescosa a Jesús en la cara.
qué atrevido. Pero con todo y esto, ninguno de ellos podían evitar ver un corazón sin pecado, un corazón paciente, amable, a prueba de provocación, una filiación divina, una nobleza, un porte divino, una mansedumbre, una inocencia, una misericordia y una justicia. No podían negar ver eso, pero era parte de su misión, de la misión de Cristo de soportar y someterse en su humanidad a todas las burlas, a todos los ultrajes más bajos, los insultos más horribles, las agresiones más violentas, salvajes y asquerosas con odio satánico. Era parte de su misión someterse a esto en manos de los seres que Él había creado, en favor de los cuales estaba haciendo este gran sacrificio infinito. Jesús escogió este trato salvaje y brutal para que tú entiendas cuánto Él te ama. Él, Dios, es el autor del amor. Él es el comienzo, el amor comienza y termina con Él. Dios no te puede amar más de lo que te ama hoy, ni te puede amar menos, porque su amor no está basado en quién tú eres, en lo que tú haces, en lo que llevas por dentro. Su amor hacia ti está basado en lo que Él es, y Él es amor, y Él es amor, infinito su amor. Jesús vino a demostrarte específicamente ese viernes el carácter de amor, de misericordia de su Padre. Dios te ama aun cuando tú le estás rompiendo el corazón. Dios te ama aun cuando tú estás desperdiciando tu vida, cuando estás hundido en el pecado. Dios te ama aun cuando tú lo rechazas, cuando te alejas de Él. Él no vino a condenarte. A la mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. ¿Has fallado? ¿Has caído? ¿Has hecho cosas horribles? Dios no ama lo que tú has hecho, pero te ama a ti. Te ama a ti. Y el que tenía derecho de venir y condenarte, vino a proveerte una vía de escape. Vino a proveerte libertad, vino a proveerte la forma de liberarte y la forma de cómo obtener la salvación. Gran amor el de Él. Fue trasladado a donde Caifás. Caifás lo había considerado a Jesús como su rival. Sentía unos celos y una ira satánica asquerosa. Ante las acusaciones de Caifás, él se mantenía callado, guardaba silencio, hasta que Caifás le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Cristo sabía cuando él tenía que mantener silencio y cuándo debería de hablar. Y este era el momento en el que él debería de hablar. Y le contestó, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. Estas palabras hicieron estremecer al sacerdote, tanto así que sintió esa furia satánica y se rasgó el manto, se rasgó su vestidura. ¿Sabes qué? Este acto del sacerdote, arrancarse así su manto, fue una blasfemia ante Jesucristo. ¿Sabes por qué fue una blasfemia? El sumo sacerdote no debería de rasgar su vestidura. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. Así es, en Levítico 16, sí. En ninguna circunstancia un sacerdote podía desgarrar su vestimenta. ¿Por qué? Mire, estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo Jesucristo. ¿Ok? Al rasgar su vestidura se privaba de su carácter representativo, ¿ok? Y cesaba de ser acepto para Dios. Esta conducta de Caifás demostraba la imperfección humana, ¿ok? Y al rasgar sus vestiduras, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la tradición de los hombres.
Él mismo estaba cometiendo blasfemia y estando él mismo bajo la condenación de Dios, se atrevió a pronunciar sentencia contra Cristo como blasfemia. Mire qué lejos estaban de la realidad. Qué lejos estaban tan alejados de Dios que ya ni percibían lo que era correcto. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía iba a tener, iba a ocupar ante Dios. ¿Okay? Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, Israel se había divorciado de Dios. ¿Sabe en qué momento la iglesia se convierte en la gran ramera? Cuando Pilato le dice, entonces, ¿qué van a hacer con su Dios? ¿Qué van a hacer? Y ellos le dicen, no tenemos más Dios que el César. En ese momento, cuando le contestan, no tenemos más rey que el César, no tenemos más rey que el César, en ese momento la iglesia cometió fornicación espiritual y se convirtió, ese fue el momento en el que marcó y se convirtió en la gran ramera. Nunca había sido un criminal tratado tan inhumanamente como lo fue el Hijo de Dios. Mateo 26, del 67 al 68, es uno de los tantos pasajes que nos habla un poquito de este maltrato. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos a otros, y otros la bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le dieron con un palo de caña por la cabeza. El abuso era tan grande, la corona de espinas, era grande el abuso, hasta dejarlo desfigurado. ¿Cuánto sufrió el Padre? ¿Cómo se podía haber estado sintiendo el Padre viendo a su Hijo siendo golpeado y torturado? Escucha lo que te voy a decir. El que la paciencia divina del Padre haya soportado y haya permitido que el hombre malvado torturara a su Hijo hasta la muerte, es la prueba máxima de que nos ama a nosotros como ama a su Hijo. ¡Wow! Vuelvo y lo repito. El que la paciencia divina del Padre haya soportado y permitido que el hombre malvado torture a su Hijo amado hasta la muerte, es la prueba máxima de que nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo. Oh, man, qué amor tan grande. La decisión que tuvo que tomar el Padre era liberar a su Hijo o liberarte a ti y a mí. No había otra alternativa. La ley se había roto. La ley era perfecta y sagrada como el reflejo de su carácter. No podía ser cambiada, no podía ser destruida y la penalidad era la muerte. Esa penalidad tenía que ser pagada. Dios amaba a su Hijo, pero también amaba, mire, al que había roto la ley. ¡Cuán amor! Dios miraba a los hombres malvados cómo le escupían a su Hijo, cómo le daban en la cara puños. Él sentía que ellos eran tan inmerecedores de tan ni siquiera tocar el manto, las vestimentas de nuestro Salvador. Sin embargo, lo estaban mutilando, maltratando hasta la muerte. El Padre tenía el poder en sus manos en ese momento de exterminarlos así a cada uno de ellos. Instantáneamente. Veía que en ese sacrificio que estaba haciendo su Hijo, el Padre veía en esa cruz, en ese sacrificio, en esa tortura, el Padre veía al faraón, veía a Herodes matando a los niños, ahí estaba Aarón con su becerro de oro, estaban los asirios desollando vivas a sus víctimas, estaba Balaán
contratando rameras, estaba el ladrón, el violador. Él pudo salvar a su hijo de la tortura cruel, pero sabía que si intervenía, ningún ser humano volvería a vivir. Y entonces también, mientras su hijo era torturado, él también veía a Adán, veía a Noé, veía a Abraham, veía a José, a Josué, él veía a Daniel, a los jóvenes hebreos, y sabía que si intervenía, estos se perderían eternamente. Entendía que su resurrección dependía totalmente de la muerte de su hijo amado. En su omnisciencia, Dios vio y recordó también en ese momento la cara y el nombre de los que aún no habían nacido. Él vio tu cara y se acordó de tu nombre. Recordó tu nombre. Dios el Padre pensó en ti y pensó en mí. Aún viendo todos nuestros fracasos miserables, aún así, Él deseaba que tú y yo viviéramos con Él eternamente. Amén. Qué amor tan grande. Entonces decidió renunciar a intervenir y permitir que su hijo fuera destrozado bajo el peso del pecado que no había cometido. Mire, mi hermano, esto es gracia en acción. El Padre escogió renunciar a intervenir para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente con Él. Y yo te pregunto, ya casi cuando esté terminando con este tema, para que vayas meditando y pensando, el Padre escogió eso, ¿y tú qué vas a escoger hoy? ¿Cómo vas a responder tú hoy a ese gran amor? ¿Cómo vas a responder a ese regalo de salvación? Sabes que en ese momento, cuando lo estaban torturando y abusando físicamente, había algo que le estaba traspasando el alma más que cualquier golpe físico, que le dolía más que cualquier golpe físico. ¿Sabes lo que era? Cuando fue negado por uno de sus discípulos. Eso le traspasó el alma. Jesús, aunque se había revestido de la naturaleza humana, Él estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios. Y no se apartó ni un ápice, ni un poquito de la voluntad de su Padre. En ningún momento. Los látigos eran tan brutales y tan salvajes. Y ojo, yo no estoy hablando de los látigos judíos. Estoy hablando de los látigos romanos, del flagelo romano. Era diferente, eran salvajes, no tenían límites. No tenían límites. Eso era tan terrible. A veces vemos en las películas que le lastimaron la espalda. No era así, no era así. Era tan terrible que cada latigazo, les traía carne, cuero, a veces los órganos, a veces los músculos quedaban expuestos. Y esos latigazos eran desde aquí, todo el cuello, espalda, sus caderas, sus piernas por detrás, completamente. Era un destrozo total. Y déjeme decirle a usted que no fue una vez, Él fue latigado 2 veces. 2 veces. Fue tan grande el dolor que cuando la gente americana trató de buscar una palabra para describir el dolor de la cruz, la muerte de la cruz, no la encontraron. Y ahí fue cuando se inventaron excruciating. Esa palabra excruciating, una palabra que se inventaron específicamente para describir la muerte, el dolor de la muerte en la cruz. A través de cada uno de esos látigos, Él quería que tú y yo supiéramos que Él escogió los látigos para que tú entiendas que Él prefería morir a vivir sin. Pero resucitó. Y tenemos promesas maravillosas, promesas eternas. Después de la segunda que le dieron de látigos, le pusieron la cruz encima.
Y en su naturaleza humana, Él no pudo soportar el peso de la carga y cayó. ¿Qué aplicación humana le podemos tú y yo encontrar a esto hoy? ¿Qué tal vez Él nos quiso decir con esa situación, esa anécdota que ocurrió 2 veces? El Salvador del mundo cayó, se desplomó, cayó ante el peso de la cruz. Quiere que tú y yo sepamos que no hay nada que nosotros no le podamos llevar a Él que Él no entienda. Porque todo lo que tú has vivido, mucho más, Él lo vivió y lo sufrió. Él sabe lo que se siente cuando te sientes desplomado, desplomada en el suelo, cuando te sientes que no tienes fuerzas para continuar, cuando te sientes que ya estás a punto de tirar la toalla, porque es que humanamente no puedes continuar, porque el peso, el dolor, la aflicción es tan grande que no te puedes levantar. Él quiere que tú sepas y entiendas que aún en ese momento, como Él jamás perdió la comunión con su Padre, su Padre le mandó un Simón para que levantara la cruz y lo ayudara a llegar y cumplir con su propósito. Igual hace contigo y conmigo. En ese momento de desplomo, cuando te sientas que no tienes las fuerzas para levantarte de nuevo, no pierdas la comunión con tu Padre, porque créeme, la gracia del Padre te enviará ayuda extra para que tú sí puedas continuar. ¿Sabes? En la cruz, lo mejor de Dios conoció lo peor del hombre. Era tan salvaje que mientras los otros 2 criminales forcejaban con los soldados para que no los clavaran, Jesús extendió sus manos voluntariamente. En ese momento, su madre se desmayó. Tuvieron que removerla. Y sabes que en ese momento, cuando le abrían los brazos a estos criminales, se lo abrían de una forma que era para dislocarle el brazo del hombro, o sea, extra dolor. Los clavos, eso era tan terrible que dicen los científicos, a mí no me consta completamente porque ninguno de ellos ha sido crucificado, pero para poder entender el dolor de los clavos, usted sabe cuando de repente usted se mete un cantacito así en el codo, hay un nervio específico que usted hace, ¡ay!, que le duele como que demasiado. Dura bien poco el dolor, pero es lo suficiente como para estremecerlo. Ese es el nervio que iba a traspasar estos clavos que eran así de grandes. ¿Ok? Aplastarlo, traspasar ese nervio. Imagínese ese dolorcito que usted siente por unos instantes tan fuerte. Imagínese algo ahí, aplastando y destrozando ese nervio. Fue tan grande su agonía que su corazón literalmente estalló, se le explotó. Por eso es que cuando le ponen la lanza, bota sangre y botó agua también. La cruz te dice que tú no eres cualquier cosa, tú no fuiste un accidente. Él murió para que tú entiendas lo que tú vales, lo que tu valor equivale. Él quiere que tú entiendas en la cruz que tus errores no son fatales porque Él murió por ti. Tú no eres cualquier cosa porque Él murió por ti. Tus fracasos Él los puede convertir en victoria. La muerte no es el final porque Él resucitó por ti. Y ya casi estoy terminando. ¿Qué hizo su muerte tan diferente a las demás? Porque miles fueron crucificados. Miles. ¿Qué hizo su muerte? La muerte de Jesús tan diferente. Primero, el trato inhumano como más nadie lo había recibido antes. Segundo, a diferencia de los miles, Él llevaba la carga, el peso del pecado del mundo. Y tremendo peso y tremenda agonía. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Pedro lo negó, Pedro se quería morir. Y Pedro solamente estaba cargando su propia culpa. Cuando Judas lo vendió, fue tanto el peso de su carga que se suicidó. Ahora imagínense el peso de toda la carga del mundo sobre un ser humano. Increíble, increíble.
Fue diferente porque él experimentó la segunda muerte de cada persona que ha nacido. A diferencia de los miles que murieron en la cruz, que solamente experimentaban su dolor físico y el dolor de la primera muerte, él, Cristo, no solamente experimentó la primera muerte, sino la segunda muerte. Experimentó la terrible condenación de separación de Dios que los impíos sentirán en el lago de fuego. Lo sintió por cada uno, experimentó la ira de su Padre, de la misma forma que los impíos la van a experimentar. La sufrió por cada uno, por cada ser humano que ha nacido. Sintió lo que se sentía estar fuera de la Nueva Jerusalén en aquel día. ¿Sabías que sacar a alguien de Jerusalén para morir era la última manifestación de desprecio? ¿Sí? ¿Por qué tú crees que los llevaban a un monte y era fuera de la ciudad? Dice Hebreos 13:12, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Porque, mire, eso, el que fueran crucificados fuera de la ciudad, era un anuncio, de la ejecución, era como un paralelo de la ejecución de los perdidos en la última fase del juicio. Así como los que van a quedar aislados de la Nueva Jerusalén en esa última fase del juicio y serán exterminados eternamente, eso era lo que representaba el ser condenado fuera de la ciudad. Él vivió esa experiencia por cada uno. Él lo vivió y lo escogió para demostrarte que por ti, Él conscientemente quiso llevar tu carga de culpabilidad. Él estaba dispuesto a saquear el dominio de la muerte para poder abrirte las puertas del paraíso. Amén. ¡Qué amor! A los pies de la cruz se encontraban los demonios en forma de hombre, pero también se ocultaba la presencia de Dios el Padre. Dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos, porque Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora horrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Hizo solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Pero llegó a Jesús un rayo de consuelo y fue la petición del ladrón arrepentido, aferrándose a un Salvador moribundo. Tremenda fe al final de ese momento. Ese mismo día de su muerte, 3 hombres que diferenciaban ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. El que comandaba la guardia, el que murió al lado de él y también el que llevó la cruz del Salvador. Tremenda bendición. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas haces de la copa de la desgracia humana. Él conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia y su misericordia y su gran amor. Y aunque él sentía esa separación, no se dejó llevar por sus sentimientos, sino por su fe. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Y por la fe, Cristo venció. Por su fe, él creyó en lo que dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Amén. Él creía lo que le dijo en Mateo 3:17, cuando lo del bautismo, que le dijo, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo inclinó su cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a su Padre.
Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre para darte salvación. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Un terremoto señaló la hora en que Cristo dispuso su vida, y otro terremoto indicó el momento triunfante en la que volvió a tomar su vida. Dice el Espíritu de profecía, el ángel del cielo con una voz que hizo temblar la tierra exclamó: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La muerte ya no podía ejercer más dominio sobre él. Amén. Cristo vive y regresa pronto por su pueblo. Yo me atrevo a decir que estamos tan cerca que tal vez ya se pueden hasta escuchar sus pisadas. Cuando Él vuelva de nuevo, habrá otro temblor y la tierra sacudirá. Mira lo que dice Hebreos 12:26. Conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La necesidad más grande que tú y yo tenemos hoy, amigo y hermano, es el regalo de la salvación. Aceptar el regalo de un Redentor que domina la naturaleza, que somete a los demonios, que se impone a los hombres impíos, ¿ok? Que puede tornar la muerte en una siesta, ¿ok? Que intercede, que nos ayuda, ¿ok? Que venció la muerte y que ha obtenido la victoria y que regresa muy pronto. No hay otro como nuestro Salvador. No hay otro nombre donde podamos hallar salvación como en el nombre de Jesús. Y ahora quiero terminar haciéndote una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿te hubieras ayudado a cargar la cruz? Cristo quiere vestirnos de su carácter. Entonces Él desea que nosotros carguemos la cruz de la obediencia. Te pregunto, ¿será que la puedes cargar? En obediencia a su Padre, Él cargó nuestra cruz. ¿Será que nosotros podemos honrarlo a Él hoy? En cargar esa cruz, en obedecerle, en mantener en alto su santa ley. ¿Será que nosotros podemos honrarlo a Él hoy con su gloria? Ese día que Él murió, murieron 3 personas: Cristo y los 2 criminales. Yo estudiando el tema me di cuenta, por lo menos te puedo decir que murió una persona más. Ese día murió una persona más allí en el Calvario. Me lo dijo Romanos 6:6. ¿Sabes quién murió? Murió Marilyn Nate. Yo morí ese día, porque al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, yo tengo que morir a Él. Yo tengo que ser crucificada juntamente con Él si quiero darle gloria. Romanos 6:6 me lo dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Y Gálatas 2:20 me dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, mi hermano, ante el verbo de Dios, todos los adjetivos se quedan cortos. Cortos, ¿sabes por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Tenerlo a Él es la gloria. Amén. Hay en la vida de todo ser humano un momento en que decide su destino. Ese momento cuando su vida se cruza con la vida de Jesús. En ese cruce o en esa intersección, Él lo está invitando a usted hoy a que lo ame,
a que lo siga hasta las últimas consecuencias. Mire cómo dice Hebreos 2:3, el último versículo que voy a leer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Deseas aceptar hoy este regalo de la salvación? Y si lo aceptas, decides pedirle a Dios que te ayude. Si lo has aceptado ya antes, quieres decidir pedirle a Dios que te ayude a perseverar en el camino de la fe, en ese camino que te conduce al trono de Dios. Él escogió el viaje peligroso para darte salvación. Escogió la agonía del Getsemaní para darte salvación. Los golpes, el abuso, la tortura para darte salvación. Escogió los clavos para darte salvación. Escogió la cruz para darte salvación. Escogió la muerte para darte salvación. Y escogió resucitar para que tengas vida eterna. ¿Y tú cómo vas a responder? Ya Él decidió por ti. ¿Y cómo vas a responder tú? ¿Qué vas a escoger tú hoy? Si deseas escogerlo a Él, si deseas hoy escoger la salvación, yo te voy a invitar que ahí donde tú estés, si pudieras físicamente, te pongas de rodillas para hacer una oración juntos. Si no, quédate en una actitud reverente para que podamos orar juntos. Vamos a pasar unos números ahora en pantalla. Vamos a hacer una oración juntos. Pero yo quiero invitarte a que si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y no lo has hecho antes, o quieres reanudar tu pacto con Él y quieres una oración personal, tú puedes llamar a cualquiera de esos números para orar contigo personalmente. Si necesitas dirección, ¿qué hacer después de este tema? Después de aceptarlo a Él como tu Salvador, puedes llamar a alguno de esos números. Y yo sé que nuestros miembros de iglesia, a través del Espíritu Santo, van a poder dirigir tu paso. Te van a indicar qué hacer. Si necesitas una oración en particular, no dudes en llamar. No dudes en llamar. Quisieras entonces en este momento unirte y decirle: Señor Jesús, tú eres mi justicia y yo fui tu pecado. Tú tomaste sobre ti lo que era mío y sin embargo me das lo que eras tuyo. Tú llegaste a ser lo que no eras para que yo pueda llegar a ser lo que yo no era. Gracias, Señor, porque tú me has hecho entender que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse hijo de Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Padre, porque usted decidió por nosotros. Gracias, Padre, porque usted nos ha demostrado, Señor, en esta semana, lo importante, Señor, que es su amor, que es la redención. Cómo podemos ser liberados, Señor, lo importante que es el perdón, Señor, para poder obtener la salvación. Gracias, Señor, porque usted nos ha mostrado en este tema, oh, Señor, que usted nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo. Qué cosa tan grande, Padre. Qué amor tan inmerecido y qué gracias, Señor. Gracias, Señor, y perdone, Señor, cada una de nuestras iniquidades, Padre. Perdone, Señor, cada fractura de carácter que tenemos en esta hora. Humildemente, Señor, nos humillamos ante su presencia y le pedimos, Padre, que por favor, tenga misericordia de nosotros, que nos retire su gracia, que nos ayude, así como usted pone el querer y el hacer, por eso la gloria toda es suya. Que nos ayude, Señor, a poder mantener abiertas las puertas de nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda concluir la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, Señor.
Si alguien en este momento ha decidido, Padre, entregar su vida, aceptarte a ti como tu Salvador personal, Señor, yo te pido, Padre, que tú estés con ellos, que dirijas cada uno de sus pasos, que cada decisión que ellos tomen sean decisiones de aquí en adelante de vida eterna, Señor, para que muy pronto cada uno de nosotros podamos, Señor, verle cara a cara, Señor. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Yo no sé en qué momento vas a ver este tema o estos temas, tal vez los vas a ver en otra ocasión. Estas cosas se hacen share. Yo quiero que tú sepas que esto se está pasando hoy día jueves 1 de abril. Pero si tú ves este tema en cualquier otro día, en cualquier otro momento, no dudes en llamar a los números. Siempre estaremos ahí para contestar cualquier petición. Que Dios los bendiga. Debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso,
escogió los clavos por amor. Él escogió los clavos para redimirnos. Él escogió los clavos para desatar toda atadura. Escogió los clavos para recibir perdón. Él escogió los clavos para hacernos entender que Él prefería morir a vivir sin ti. Él escogió los clavos para darnos libertad. Escogió los clavos para darte salvación, porque Él anhela que tú y yo podamos vivir eternamente con Él.